Oye, Benito, Sí, profesor. vamos a lanzar un programa de Sucedió en el Perú destinado a tratar la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico. Por eso nos hemos venido acá, al frente de la Casa de la Magdalena, donde gobernó Francisco García Calderón. ¿Sí? En ese mal momento, cuando los chilenos habían ocupado Lima y el gobierno del Perú se tuvo que trasladar aquí. Así está en la Casa de Gobierno. Y tú sabes, Benito, que la Guerra del Pacífico es el acontecimiento más importante del Perú del siglo XIX. ¿Por qué, profesor? Por encima incluso de la independencia, porque tú te habrás dado cuenta, en la independencia el Perú no tiene héroes que lo funden como nación independiente. En el terreno de lo simbólico hubo que esperar hasta la Guerra del Pacífico para que aparezcan los héroes nacionales, Ya. Grau y Bolognesi, que fundan el país, pues. El peruano de a pie, el soldadito pimichumo de combate, yo creo que lo hace bien, pero creo que lo que está detrás de eso, o sea, esa estructura de país que debe haber soportado una organización que permitiese hacer prevalecer los intereses del país, no existía. Entonces, la guerra no se da, no es pues un fenómeno militar. O sea, lo militar es un elemento de la guerra. Pero para que eso sea eficaz, necesita que haya algo más atrás, más sólido. Y eso creo que es lo que nos falló, ¿no? La guerra con Chile en realidad es una especie de test, de prueba, de la debilidad del Estado peruano, de la debilidad de los lazos sociales, de lo poco que se había avanzado en constituir una comunidad nacional, ¿no? Chile declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. Para aquel entonces la República de la Estrella Solitaria ya estaba en campaña militar, porque en febrero del mismo año, 1879, había invadido el litoral boliviano de Atacama. Ahí vamos a las causas de la guerra y ahí la causa inmediata, ya sabemos, es el desconocimiento por Hilario Andaza del acuerdo que se ha hecho con Chile de dejar sin impuestos durante 25 años de explotación chilena del salitre del territorio boliviano. Cuando Hilario Andaza decide desconocer eso y decide poner un impuesto de 10 céntimos al quintal de salitre, eso le da el motivo a Chile para declarar la guerra. Como respuesta, el Perú envió a la misión diplomática conducida por José Antonio Lavalle ante el gobierno de Chile, pretendiendo lograr la paz en el último instante. Pero Lavalle no pudo conseguir sus objetivos y estalló el conflicto bélico más importante en la vía independiente de estos tres países. Cuando comenzó la guerra con el Perú, Chile disponía del anteriormente boliviano puerto de Antofagasta como base de operaciones armadas. Cuando Chile declara la guerra a Bolivia y ocupa el litoral, desembarca en Antofagasta, el ejército chileno es recibido en triunfo, con ovaciones. ¿Por qué? Porque ya el 80% de la población es chilena. Los capitales son chilenos y británicos y ya ese territorio estaba conquistado económicamente antes de económica y demográficamente antes de la ocupación militar. Por su parte, los buques peruanos necesitaban urgentes reparaciones porque no estaban en condiciones para hacerse a la mar y combatir una guerra. Mientras tanto, los chilenos estaban en una guerra real desde hacía 2 meses y su ejército era una máquina de guerra que aceitaba sus engranajes conforme pasaban los días. Entre 1831 y 1879 Chile no tiene un solo golpe militar. Se suceden gobiernos democráticos de 6 años constitucionales. En plena guerra y estando ocupando Lima, Chile se da el lujo de hacer una campaña electoral con 4 candidatos y transferencia de poder, sin ningún problema.
Perú, mientras tanto, entre la guerra, entre la independencia y 1872 es gobernado ininterrumpidamente por militares. Solo en 1872 se elige a Manuel Pardo el primer presidente civil. Comete varios errores como presidente. Primero, el Tratado de la Alianza Defensiva con Bolivia de 1873, secreto. Segundo, la suspensión unilateral del pago de la deuda externa en 1876, cuando el Perú, luego en la guerra va a necesitar los créditos externos y no va a poder conseguirlos. Tercero, la estatización del salitre en 1875, donde afecta a grandes intereses ingleses y chilenos. Uno, si toma una decisión de ese tipo, lo hace pues con un ejército atrás y una marina. La Independencia y el Huáscar eran los principales buques peruanos. Ambos eran acorazados, sus defensas eran sólidas. Asimismo, ambos buques habían llegado al Pacífico durante la década de 1860. Ambos eran inferiores a los dos blindados chilenos que fueron comprados durante la década siguiente, de 1870. Tomando en cuenta que era una época de grandes innovaciones, 10 años de diferencia tecnológica era bastante. Después de la guerra con España, nos entró pues la ilusión de que habíamos derrotado a los españoles y que éramos los campeones de la independencia en América y que había que llevar la independencia a otros pueblos sujetos por los españoles. Entonces se comenzaron a trazar planes para independizar Filipinas y compramos buques y compramos cosas y mandamos gente a Filipinas pensando hacer eso. Es decir, creo que tuvimos una suerte de fiebre de la victoria, pensando que podíamos hacer cosas que escapaban a nuestras posibilidades. Y para hacer eso, como siempre ocurre, no adquirimos los medios de una manera planificada, sino terminamos comprando pues un poco lo que había por aquí y por allá. Y eso que compramos en ese momento es lo que vamos a usar después en la Guerra del Pacífico. Los acorazados chilenos se llamaban Cochrane y Blanco Encalada. Disponían de un blindaje superior y de un poder artillero mayor que sus pares peruanos. Por otro lado, también formaban las escuadras un conjunto de naves de poder intermedio, y en este terreno la desventaja peruana era considerable, porque Chile disponía de 6 corbetas y cañoneras, mientras que el Perú tenía solamente 2. Bolivia carecía de unidades navales y la lucha por el mar sería exclusivamente entre Chile y el Perú. Durante la década de 1870, el Perú había caído en bancarrota, dejando de pagar la deuda externa a los acreedores internacionales. Como consecuencia, el crédito fiscal se había arruinado. Por ello, el Perú no había tenido dinero para comprar armamento al nivel que lo había hecho Chile, que por su parte había estado a punto de ir a la guerra contra Argentina y se había preparado para esa eventualidad. Hay un problema entre Argentina y Chile. El tema de la Patagonia no estaba resuelto. Entonces, ante estos escenarios, lo que busca el Perú es anclar a Bolivia a su lado. Y por otro lado, fortalecer eso con una eventual cooperación mutua con Argentina. Ahora, esto se cayó, Argentina no firmó, el tema no fue secreto porque fue discutido en los congresos de los 3 países. Y la verdad es que Chile tuvo conocimiento de esto, me parece que el mismo año en que se suscribió finalmente entre Bolivia y el Perú.